buenos días a todos ustedes aquí a la Tribuna de la Verdad. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante hoy viernes, que estamos de fiesta, algunos colombianos, chilenos también, argentinos y venezolanos, que hoy se juega uno de los partidos claves, los cuartos de final de la Copa América. Hoy tenemos un tema muy importante, con el disculpa de ustedes que me están llamando en plena emisión. Vamos a estar hablando de un tema muy importante como son la gestión del presidente Iván Duque, si las críticas del presidente Iván Duque son válidas o no. Vamos a meternos en estos temas para que desde un punto de vista objetivo podamos llegar a conclusiones importantes, sobre todo para muchos colombianos que residen por fuera del territorio nacional y también para aquellos que viven en Colombia. Vamos a dar la bienvenida a Yulisa Rivera. Yulisa, ¿cómo estás? Bienvenida a la Tribuna, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Aquí feliz de estar una vez más con ustedes, como todos los miércoles y los viernes. Y lista para aprender de un tema que es un poquito nuevo para mí. Y quiero escuchar porque como persona que vive en el exterior y persona americana, que quizás nunca he viajado a Colombia, solamente lo que hay en libros, pues es interesante ver lo que se aprende de personas que sí están en el territorio, ¿verdad? Lista. Muy bien, y tenemos a nuestro invitado, Juan Pablo Salas, un amigo de la casa, periodista, una persona conocida en el sur de la Florida como activista político. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Encantado y gracias por la invitación. Claro Gracias, que sí. Luisa. Teníamos pendiente la invitación de un amigo nuestro que se encuentra en Medellín, esperemos que se pueda conectar vía Skype, pero vamos a ambientar un poco el tema. Vamos a ver un pequeño clip del noticiero CMI que nos va a poner en contexto. Este noticiero es un noticiero que se emite por el Canal 1 en Colombia. Vamos a ver qué nos dicen sobre los recientes viajes del presidente Iván Duque por fuera de Colombia. Vamos a observarlo. El periplo del presidente Duque por Europa, que estaba planeado como un viaje de Estado para encontrarse con dirigentes de varios países, no resultó tan positivo como seguramente él lo esperaba. Recibió críticas parlamentarias en Londres y París y manifestaciones de grupos colombianos en contra de su oposición a la paz. En su viaje al exterior número 17 desde cuando se posesionó en la presidencia de la República, Iván Duque realizó esta semana una gira por Londres, Suiza y Francia. El periplo del mandatario colombiano, sin embargo, no fue placentero. A donde llegaba encontraba con ciudadanos suyos que protestaban contra su gobierno de manera poco cordial. Manifestaban junto con defensores de derechos humanos de cada país que también levantaban su voz contra el mandatario por su política antipaz y antilíderes sociales, según le gritaban. El martes de esta semana, mientras el mandatario se reunía con el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico en el Palacio Westminster, en otro salón del mismo lugar, un grupo de parlamentarios debatían sobre la posición de la administración Duque en contra del acuerdo de paz, de la jurisdicción de transición de la JEP y de la poca o ninguna protección a quienes dejaron las armas, es decir, a los excombatientes de las FARC. He is a protégé of Uribe. He ran on a platform of dismantling parts of the agreement, particularly in relation to political participation by the FARC and the work of the JEP. En Ginebra, a donde fue para hablar ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, otros colombianos esperaron el paso de su caravana en una esquina para hacerle a su comitiva gestos de desprecio y rechazo. Ahí va, el asesino. De Ginebra, Duque pasó a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron, pero mientras el mandatario francés lo recibía como indica el protocolo, 13 parlamentarios le hicieron saber a su presidente que Duque no era bienvenido entre los ambientalistas europeos por estar en proceso de autorizar el uso del fracking en Colombia. Y para completar su viaje, mientras el mandatario participaba ayer en el Festival de la Creatividad en Cannes, se conoció la terrible noticia sobre el asesinato por parte de 2 sicarios en moto de la reclamante de vivienda María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, Córdoba. Y aunque el mandatario reaccionó, he solicitado que una delegación del gobierno, con acompañamiento del consejero de Derechos Humanos Francisco Barbosa e integrantes de Fuerza Pública, se trasladen hoy mismo a la zona. Su trino fue considerado por analistas en el país como poco solidario porque en lugar de regresar con 24 horas de anticipación de su gira por Europa, se limitó a enviar unas órdenes a sus funcionarios, con lo cual lució desorientado y desconectado de los verdaderos problemas sociales de Colombia. Bueno, ustedes pueden ver allí un resumen del Canal 1 del noticiero CMI, que hace un recuento más bien, yo diría, Juan Pablo y Yulisa, objetivo. ¿Es subjetivo el noticiero? ¿Los medios en Colombia están siendo injustos, según tu opinión, Juan Pablo, sobre la gestión del presidente Iván Duque? ¿O realmente el presidente Iván Duque está completamente perdido, como lo dicen varios?
Hablar de los medios como si fueran un ente autónomo y unívoco y de un solo lenguaje sería un poco injusto con los medios. Hay muchos medios en Colombia y hay muchas opiniones. Tú tienes las opiniones del Siglo, por ejemplo, que es un periódico conservador y te va a dar una opinión que es favorable al presidente, o tienes los críticos al gobierno, que son muchos. Entonces, la táctica de unificar todas las opiniones como en una especie de, ustedes son mis enemigos y en cambio aquí están mis amigos, pues no es conveniente. La realidad es que el presidente está siendo criticado, pero no solamente a través de los medios, sino solamente por las opiniones o por la manera como se pueden elaborar las notas. Está siendo criticado porque su gestión no ha sido exitosa. Uno puede decir, no, pero es que no le han dado tiempo, pero es que tiene muy poquito tiempo. Puedes decir todo lo que quieras, la percepción del público, y lo demuestran las encuestas, es claramente que el presidente está siendo inefectivo y como tal pues le están pasando factura. Y en ese paso de factura me da la impresión de que atacar a los medios como ser ellos los culpables de esa situación pues es una manera populista y demagoga de tratar de eludir la responsabilidad. Lo cierto es que hay muy serios problemas en Colombia y que el gobierno debe ponerse a resolverlos en vez de no resolverlos. La percepción que queda entre la gente, si él se va de viaje es porque no está resolviendo los problemas. Ellos revenden la idea del viaje diciendo necesitamos inversión, yo voy por la plata, pero la realidad es que internamente en Colombia hay problemas muy serios que han sido desatendidos o que han sido mal atendidos. Por ejemplo, el tema de la violencia es uno de los puntos claves que tiene preocupación a los colombianos. Entiendo, pero ha habido recientemente, y para poner en contexto a la audiencia, varios asesinatos de líderes sociales, y un líder social se sobreentiende que es una persona que trabaja con las comunidades dentro de las poblaciones donde éste reside, ayuda a que estas personas tengan acceso a atención por parte del Estado, o que comunidades, por ejemplo, puedan reclamar tierras, en fin, o sea, un líder social creo que es una persona que se encarga de hacer un activismo comunitario, en algunos casos políticos, en algunas regiones de Colombia. Dicho esto, y para ser justos con el presidente Iván Duque, creo que ya los estaban matando antes de que llegara al poder. En el gobierno de Santos empezó esta andanada de asesinatos miserables. Entonces, cuando se le dice asesino, no es ir muy allá, o sea, no es como lanzarse en una crítica totalmente subjetiva y en mi modo de ver injusta, porque ya venían matándolos, pero obviamente la crítica debería ser más bien porque no está haciendo nada al respecto. Creo que debería ser no llamarlo asesino, me parece. Bueno, en los medios no se le ha llamado al asesino. Aquí quienes están gritando no son los periodistas ni son las personas que van a entrevistar al presidente. Son activistas que se han hecho presentes ante la visita del presidente a Londres y le han gritado lo que los activistas consideran es su percepción. En un ambiente sobrecargado políticamente como el que estamos viviendo, en un ambiente tan polarizado como el que estamos viviendo, el uso de ese tipo de expresiones exageradas y las calificaciones exageradas respecto a los funcionarios no solo es indebido, sino que también es común. Es decir, yo no me atrevería personalmente a gritarle asesino al presidente Duque, entre otras cosas porque es un tipo que tiene una carrera que no tiene nada que ver con la actividad política en Colombia. Es más, gracias a eso pudo ganar, a que tenía una hoja de vida limpia y no corrupta por la política local, sino que evidentemente él no tiene una relación intrínseca y directa con estos hechos. Sin embargo, él está asociado con una percepción, con una forma de ver el país que hace que muchas personas crean que esos asesinatos han sido una política de Estado, que esos asesinatos han sido promovidos desde la derecha colombiana y que además muchísima gente no los protesta. Que eso es lo que también indigna a muchas personas, el hecho de que estaban matando líderes sociales. Pero ese no era un líder social. Esa es una crítica sucia que denigra a la víctima en vez de resaltarla. Sí, independientemente de que sea no importa social, quién sea, paramilitar, no importa, no debe ser asesinado manera... y no debe ser asesinado. Correcto. Eso es lo concreto. Entonces, frente a esa ausencia de una política concreta, limpia, visible de Estado, de hacer presencia en las zonas y de evitar este tipo de muertes, pues hace que el apelativo con el que se atacaría a quien cometió el crimen, pues se le pegue al que no está haciéndolo. Pero vuelvo y digo, no son los periodistas, no son los medios los que están haciendo esas críticas, son activistas de una percepción política y es grave que sigamos llevando al país el lenguaje político del país a un grado de imposibilidad de comunicación precisamente por eso. Pero fíjate que es mutuo. En Colombia a la izquierda le dicen mamerta y guerrillera y a la derecha le dicen ultra y paraco y le dicen uribista y entre unos y otros se insultan y esa ausencia de
de intercambio de opinión real, de esa ausencia de intercambio de ideas, es lo que ha hecho que se vaya ampliando un río de separación que hace imposible una unidad nacional. Entonces, por un lado el gobierno dice, estamos trabajando a favor de la paz, y sin embargo siguen ocurriendo estos hechos, y por otro lado el gobierno mismo empieza a sabotear aspectos concretos y fundamentales de esos acuerdos de paz que hacen dar la impresión, desde muchas perspectivas, de que de hecho no están de acuerdo con esos acuerdos. Entonces, frente a esa situación, se polariza el país en dos categorías, derecha, izquierda, y los que quieren el acuerdo y los que no lo quieren. Y esa lucha del gobierno, ojo porque aquí está la clave, el gobierno ha sido tan insistente en su lucha contra los acuerdos, en su lucha contra la JEP, en su lucha contra las cosas que le dan el fundamento jurídico a los acuerdos, que han hecho que el Congreso no funcione con ellos. Ha pasado la primera sesión del gobierno del presidente Duque. Primer año de todo presidente es el año en el que se pasan las leyes más importantes, las reformas más importantes. ¿Y qué sucedió? Que se desgastó política y económicamente en tratar de lograr un cambio que ya el país había resuelto. Quiera o no, el país ya había resuelto el tema del acuerdo de paz. Él podía haber dado el salto adelante y decir, vamos a enfrentar entonces el problema del narcotráfico que tanto insiste. Y vamos a enfocarnos en resolver eso. Y vamos a enfocarnos en resolver qué pasa con el ELN. Pero la realidad es que el enfoque es, vamos contra la JEP, vamos contra Santrich, vamos contra las FARC. Pero si eso ya lo resolvimos. Pero bueno, y creo que hay un tema que muchos uribistas y muchas personas que son amigas, obviamente, del gobierno dicen, bueno, el presidente Duque es un buen tipo, es una persona que tiene todas las buenas intenciones, llegó al poder, como lo decías tú, en base a que no tiene una hoja de vida limpia. Pero los opositores en Colombia dicen, y los que son más moderados advierten de que, pues, efectivamente es una buena persona, pero que de gobernar no sabe y se ve a grandes luces con escenarios, por ejemplo, a mi modo de ver fue un error, como lo dice Juan Pablo, para también poner en contexto a la audiencia, gastar tanto esfuerzo en un tema como la Justicia Especial para la Paz. Yo tengo un senador amigo, él se llama Luis Fernando Velasco, y él intentó en su momento mediar para que se planteara normas interpretativas o normas que permitieran que los artículos que el gobierno estaba peleando se modificaran, se arreglaran para efectos de que no tuviéramos que entrar en un debate tan, a mi modo de ver, asqueroso, ruin, bajo, que denigró el ejercicio parlamentario y llevó al país a una crisis política totalmente absurda y a la crisis de gobierno en la que tiene hoy por hoy el presidente Iván Duque. El uribismo obviamente prometió en campaña, como Juan Pablo lo sabe, y muchos colombianos y Yulisa, que iban a acabar con los acuerdos, que iban a hacer trizas la Justicia Especial para la Paz, y que iban a sacar a la FARC del Congreso de la República. Personalmente, yo nunca estuve de acuerdo con que a la FARC se le diera puestos en el Congreso. Ese fue el acuerdo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también tengo que ser honesto y claro con la gente y sobre todo con los colombianos que no ven al exterior, que la paz en algunas regiones sí ha dado resultado, que en algunas regiones del país, por ejemplo, ya se ven turistas que no se veían antes, y eso no se le da reconocimiento por la cantidad de prensa negativa que se le da. Entonces, cuando uno está por fuera y no va al territorio colombiano y va a regiones en donde antes no se podía ni ir, y hoy por hoy sí se puede ir y podrán decir lo que quieran, pero es una realidad, no solamente la dice Cristian Mancera, sino muchísimas personas que han viajado al país. Entonces, allí es cuando yo digo, la paz sí funciona, sí nos sirve, porque no nos estamos matando entre hermanos, pero ¿cómo hacemos para avanzar? Y lo voy a preguntar a Yulisa, ¿cómo es tu visión como extranjera, en donde hay un equilibrio entre buscar una paz, pero tampoco podemos darle a los criminales impunidad, darle todo lo que quieran para poder socializarlos? Entonces, tú como extranjera, ¿cómo ves eso? ¿Crees que, como hablábamos el miércoles, el fin justifica los medios? Mira, es que tendríamos que poner en contexto cuánta actividad política ellos tendrían acceso y por qué le estamos dando actividad en el gobierno. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Para que ellos opinen sobre qué, ¿verdad? Porque si tú cometiste algún delito, porque ahora tú estás participando en el Congreso, porque ahora tú estás teniendo acceso a un poder, porque en definitivo, tendrían que expertos, ¿verdad? Como en este caso ustedes dos, explicarle quizás al público qué significa eso, qué significa ellos estar ahí sentados, porque como persona americana, criada aquí, eso no pasa aquí.
Para nosotros eso no hace sentido. Como tú fuiste parte de una guerrilla o fuiste parte de Fuerzas Armadas de verdad en contra del gobierno y ahora de alguna manera tú vas a tener participación. Es explicarle quizás a los que nos están viendo qué significa eso allá, porque eso no sucede en los Estados Unidos. Bueno, y algo muy común que sucedió en Colombia, y ha pasado, ¿no? La gente piensa que esto es un fenómeno que pasó solamente con la FARC, pero pasó con Pablo Escobar, y yo diría que eso se puede definir en que nosotros no tenemos un Estado fuerte, tenemos un Estado pusilánime, débil, que ante los violentos la única salida que se busca en muchos casos es, a ver, ¿qué quiere para que deje de matar gente? Y entre más gente mates, adquieres una posición de dominio, que esa la enseñó muy bien Pablo Escobar, y sometes al Estado colombiano a negociar. Y se nos olvida lo que pasó con Pablo Escobar y la catedral, y algunos, sobre todo gente allá en Medellín, que les encanta criticar ese proceso de paz con la FARC, pero eso fue lo que sucedió en esa época, el 93, el 92, en donde se sometió al Estado colombiano, bajo un gobierno que fue incapaz en esa época de impedir que un aparato criminal acabara con una cantidad de ciudadanos, entre esos la misma policía. Entonces, Juan Pablo, esto ya ha pasado en el pasado, ¿no? O sea, el es que Pablo Escobar estuvo en el Congreso antes de que empezara a matar a la gente, pero esto ya ha sucedido, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay o sea, ya que traes a cuento la historia, es importante darnos cuenta de lo siguiente. ¿Por qué se les ofrece a los guerrilleros de las FARC unas curules en el Congreso? Que no es el gobierno. El gobierno, si le hubieran ofrecido un ministerio, o le hubieran ofrecido una secretaría o un instituto, ese es un lugar desde donde ellos pueden ofrecer puestos. En este caso es participación en el Estado y es en la parte representativa del Estado, que es el legislativo. Y además, los puestos que se les ofrecieron tienen voz pero no tienen voto. Y el propósito es insertarlos a ellos dentro del proceso político normal colombiano. Es decir, esto representó que quienes se habían rebelado en contra del Estado colombiano, quienes estaban luchando contra el Estado colombiano con un argumento, ellos dicen, nosotros luchamos contra el Estado colombiano porque el Estado colombiano nos está asesinando, cosa que ha sido cierta. En Colombia el Estado ha sido aliado de una clase política, ha sido aliado de grupos de poder específicos que desde el Estado han promovido el asesinato de muchas personas en Colombia, caso particular los famosos falsos positivos, pero mucho antes de eso había sicariato promovido por el Estado. Los paramilitares han reconocido reiteradas veces que su accionar era conjunto con el ejército, conjunto con la policía, conjunto con el DAS, con el Departamento de Investigaciones. Por lo tanto, el Estado ha estado involucrado en esa clase de crímenes y ese es el argumento que ha tenido el rebelde para decir, yo me rebelo contra este Estado injusto. Frente a esa rebelión comete sus propios crímenes, muchos de los cuales son tan terribles o peores que los que, los que han cometido agentes del Estado. Si tú quieres traer esas dos fuerzas a un punto de debate político no armado, tú tienes que ofrecerle los recursos políticos a tus enemigos, a tus oponentes, para que puedan participar dentro del proceso. Y eso representa un acceso a alguna forma de participación política, que en este caso es la conformación de un partido, que es el partido de la FARC, ya no son las FARC, ahora es la FARC, y además pues un lugar donde ellos puedan exponer sus ideas. Pero mira el resultado, y esto es algo que estaba previsto desde el principio. Colombia no quiere el proyecto político de las FARC. ¿Cómo lo sabemos? Las elecciones pasadas, el resultado electoral de las FARC fue desastroso. Desastroso, correcto. ¿Sí? Ahora, la participación política les ha dado efectivamente una voz ante el país, han podido presentar sus documentos, presentar sus ideas, pero a la hora de hacer alianzas, la izquierda no quiere estar con ellos. La misma izquierda que debería haberse afiliado a ellos no quiere alianzas con ellos. Pero algunos dicen que esas alianzas son por debajo de la mesa porque no quieren hacerlas. Bueno, mira lo que está pasando en Bogotá. El Partido Liberal está aliado con el Centro Democrático porque el asunto es una cuestión de números, entonces no podemos... Y el Centro Democrático se ha unido, irónicamente, en algunas regiones con la misma FARC. Con las mismas FARC, para poder ganar. Entonces, el absurdo. asunto consiste en que finalmente están dentro del ciclo político y eso es positivo. Están dentro del proceso político colombiano y eso era lo que se estaba buscando. Tú no puedes desmovilizar una fuerza rebelde si no le ofreces una participación. Tú o destruyes a esa fuerza rebelde militarmente hasta el punto en el que no quede ninguno de sus líderes, o les ofreces un territorio, una forma a través de la cual ellos van a tener una participación política y deciden entregarte las armas a cambio de poder hacer política. Pero hay que cuidarlos. ¿Y qué está pasando? Que no se los está cuidando. Más de 132 de esos exguerrilleros han sido asesinados desde el momento en el que se firmó el acuerdo de paz. Entonces Duque está
preso de una tendencia uribista extremista o Duque no va a gobernar en carne propia? O sea, Duque va a ser, o sea, lo que se llama, pues, o sea, como le dicen, un subpresidente, o realmente, que es lo que yo espero del presidente Duque, es que un día esto se levante y diga, bueno, es que yo soy el presidente, yo soy el jefe del Estado y yo voy a gobernar este país con mi visión, no con la visión de otro o de otros. Pues ¿será capaz de que lo haga? Yo no sé si va a ser capaz, pero fíjate que hay una gran diferencia entre lo que pasó con Santos y Duque. Cuando Santos llegó al poder elegido, él llegó al poder. Sí, los uribistas dicen que con los votos del uribismo, y es cierto, su primera elección la ganó con el uribismo. Sí, pero él era un político viejo con un capital político. Es decir, él había sido ministro de cuanta cosa, ministro de Defensa, de Hacienda, de Gobierno. El tipo había estado en todas las partes del gobierno y venía con un capital político y una representatividad propia. Cuando él decide darle la espalda a Uribe y decir, yo no voy a hacer lo que usted me dice, sino lo que yo quiero, él tiene con qué respaldarse. Y le ofrece al país una alternativa y le dice al país, yo ofrezco esto, y hay políticos que le dicen, bueno, listo, pero yo Duque se lo podría tomo. hacer lo mismo. Y él hace su Duque alianza, podría pero Duque no llegarse- tiene capital político y ese es el problema Sí, de él. pero Duque Él podría era conseguirlo, pero porque él es el era, jefe no, del Estado. Lo tiene que conseguir, pero con una posición política. Pero ¿qué pasa? Él viene del BID, él no viene de hacer política en Colombia, él viene de hacer política en Washington, y cuando llega a hacer política en Colombia es un desconocido, no tiene un partido, no tiene bases, no hay duquismo en Colombia. Había santismo antes pero no hay duquismo. Entonces él tiene que construir el duquismo, pero él llega respaldado por Uribe. Uribe le pone el brazo, la mano en el hombro y la gente ve a Uribe, la gente no ve a Duque. Si él quisiera rebelarse, él tiene un problema muy serio que resolver y es, yo me voy a rebelar a Uribe, no voy a hacer lo que Uribe me dice, yo voy a ser yo mismo, pero ¿de dónde saca las bases? Si sus bases son uribistas. Pero Él no puede cualquiera darle podría la hacer espalda a las Uribe. alianzas políticas. Pregunta. Tú, entonces, en este caso, ¿crees que lo mismo que lo hizo ganar ahora le está afectando? Exactamente, exactamente. Y la muestra está en que no ha logrado ninguno de sus objetivos en el Congreso. Porque cuando él llega y plantea de frente el plan uribista de gobierno, y el plan uribista de gobierno va a contrapelo de lo que el país ya decidió. Va a contrapelo porque se dedica a atacar la JEP, se dedica a atacar los acuerdos en vez de proponer y llevar adelante sus reformas. Si él hubiera llevado adelante sus reformas y hubiera dejado este debate o a un lado o hubiera decidido no darle prioridad a este debate, posiblemente acuerdos hoy con los congresistas, claro, buscar alianzas, pero es que Pero si viene mira, hay de una fuera de curiosidad. Washington, Pero no entonces conoce él no la tiene- cultura. exacto. Pero Eso no, sí. pero es que eso no es excusa, o sea, por ejemplo, si Bueno, yo... sí No, lo no es excusa, pero es sí explicación. afecta. Bueno, es una explicación, pero si yo Porque- llego al poder y yo, por ejemplo, durante el proceso electoral, como lo sabe Juan Pablo y muchos colombianos, él pidió ayuda de muchos partidos. Pero es y al que- llegar pero al para llegar a poder posición les tienes que dio la hacerlo. espalda Claro. para posteriormente ¿Por qué? pretender una ¿Por agenda qué de les dio la gobierno que espalda? no les iba a ¿Por qué les dio funcionar. la espalda? Porque lo primero que hizo fue atacar la decisión más importante que había tomado el país, que era el acuerdo de paz. Y se dedicó a destruir eso. Entonces los partidos que llegaron al acuerdo de paz, que son el Partido Liberal, el Partido de la U, toda la izquierda, toda la oposición, pues dicen, si usted a lo que viene es a destruir los acuerdos de paz y Nosotros volvernos a vamos. llevar a la guerra, pues no vamos a apoyarlo. Entonces ellos le dan la espalda a Duque, que les dio la espalda a ellos. Ahora, él tendría que aprender, y esto es algo que él tiene que aprender muy rápido, a poder desarrollar su propia política, algo que le dé a él una identidad. Él no tiene, por ejemplo, un acuerdo de paz por delante como tenía Santos, que le dio a él una identidad. Pero él le dio podría una hacer un bandera. acuerdo nacional de Él- unidad. exacto, pero fíjate ni que- eso ha sido capaz. No, Pero pregunta, como extranjera, Sí, ¿verdad? Que, claro. que en este caso sería yo yendo a Colombia, quiero correr y gano porque soy una cara fresh, nueva. Cara fresca. Es fresca. Que es por lo mismo que yo misma no corro para ninguna posición. Porque yo digo, yo necesito estar en el terreno, Claro. conocer, hacer un estudio, quiénes son mis personas, quién van a votar por mí. ¿Ustedes creen que quizás él no estuvo suficientemente expuesto a este sistema político, que eso es lo que le está haciendo daño? Porque cuando uno viene de Washington, uno no es el mismo sistema, No, ni corre igual. absolutamente. Yo creo que a lo mejor él estuvo confiado. Sí, lo que pasa es que para ganar el uribismo tenía que resolver dos problemas básicos. El primer problema era de imagen. Tenía que presentar a un personaje que fuera una imagen vendible, que fuera limpio. Y segundo, esto implicaba que fuera alguien que no estaba involucrado en la política nacional, local, regional, metido en la política, porque todo el que estaba metido en la política o ya está sucio o parece sucio, que es casi lo mismo.
Entonces, la decisión de Uribe, porque fue decisión del senador Uribe, él, como líder del Centro Democrático, le dice a su partido, este es el personaje, va y lo saca del BID y se los pone por delante y le dice, es un tipo con hoja de vida limpia, es un tipo que nunca ha estado involucrado en los temas graves de la política. Y es muy buen presentador de propuestas. Es muy, o sea, en la muy televisión inteligente, muy bueno. el tipo habla Entonces bien. es apenas perfecto para que se presente. Entonces, la única manera de ganar es presentar a alguien que pueda ganar. Y que se pueda manipular. Que es un outsider, es alguien que no está Que no dentro. es Y entonces, ¿qué pasa? Que da la impresión de que con eso él estaba metiendo la mano dentro del guante y dijo, aquí yo tengo mi presidente. Y esa es la impresión que le queda a los colombianos, de la que no se ha podido deshacer. ¿Cómo se deshizo Santos de esa impresión? Porque cuando llegó Santos todos pensamos que iba a ser el títere de Uribe. ¿Qué fue lo que el tipo dijo? Pues yo soy Santos, usted es Uribe, yo voy a negociar. Y cuando abre la boca y dice, yo estoy negociando en La Habana, ahí es cuando los uribistas dicen, este tipo nos traicionó. Ellos lo sienten como una traición, pero esa era una bandera que el tipo podía poner por delante y decir, con esto me traigo mis huestes, mi gente. Pero y hay el un tipo tema, Juan efectivamente Pablo lo logró. y Yulisa, que de pronto la gente no entiende, y yo a veces escucho, ¿no? Uno ve por ejemplo el Centro Democrático aquí en Estados Unidos, ¿no? Y que es muy efectivo en estas campañas de imagen, ¿no? De manejo de percepción, pero a veces equivocada y mentirosa. Hay un tema puntual que para mí vale mucho y es el tema de cómo vendes un candidato. Y en este caso, en el caso del presidente Duque, yo veo es un presidente que llegó al poder, se prometió demasiado, lamentablemente, que se iba a hacer con el acuerdo de paz para conseguir votos en las urnas, que tal vez no se hubieran podido conseguir porque se apeló al miedo, se apeló a la desinformación, por ejemplo. Y lamentablemente no se ha podido llegar a una unidad realmente nacional. Yo personalmente pienso de que así haya venido desde Washington, hay algo que es muy común y por ejemplo el presidente Duque se llena la boca, lo mismo esos líderes del Centro Democrático le dicen es que el presidente es honesto y no le ha dado participación a ningún congresista. Y yo le defino a la gente lo que es ser congresista. Ser congresista, ser parlamentario es un lobista de una región. A un congresista se le elige para dos o tres cosas. Una, para ir al Congreso a legislar en favor no solamente de su comunidad, sino de todo el país. Dos, para gestionar recursos en favor de esas regiones. Y tercero, para ser como ese representante ante el Ejecutivo o el puente de la región y el Ejecutivo. Pero la gente hoy por hoy en Colombia, en algunos sectores también de la región, piensan que cuando un congresista le pide a un Ejecutivo algunos acuerdos para efectos de beneficiar sus regiones es que está pidiendo plata a cambio de favores, pero es que eso no es así. Y eso sucede aquí también en Estados Unidos. Cuando va el senador de Florida a hablar con el presidente Trump a pedirle, oiga, estos son los acuerdos que tenemos que hacer, pero también quiero que por favor me ayude con tales partidas. No es un intercambio de dinero a favor de un favor o un voto. No, eso es como funciona la política. Y esa es la labor de un representante de la Cámara, esa es la labor de un senador. Entonces me parece a mí, Juan Pablo, y yo le dice que ha sido un error garrafal. No solamente cómo se ha manejado el gobierno en el Congreso, la espalda que se le dio a sectores políticos que apoyaron a Duque y que ahora son oposición, sino también el manejo que se le ha dado a los parlamentarios de tildarlos de mafiosos, de corruptos, en vez de sentarse a negociar con ellos para que la agenda funcione. Pero además, y más grave me parece a mí, porque siempre ha habido un choque entre gobierno y legislativo y es típico que haya un choque entre gobierno y legislativo. Pero cuando además de eso se van contra las Cortes, porque ese es otro de los puntos, ¿no? Al irse contra la JEP, el uribismo no solo ha atacado a la Justicia Especial para la Paz, que es el fundamento del acuerdo de paz, sino que además a través de ella empieza a atacar a las otras cortes y acusa a las cortes de ser más corruptas que los mismos congresistas. Entonces, si tú generas un choque de poderes entre el Ejecutivo, que es el que tiene que administrar los recursos y poner el gobierno en presencia, que no es capaz de lograr un acuerdo con los legisladores y además de todo se pone en enemistad con el judicial. Con todo el mundo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que estás gobernando bien? ¿Cómo me vas a decir No que estás estás haciendo nada. logrando Correcto. los objetivos? ¿Cómo me vas a decir que estás mejorando la situación si tú mismo eres incapaz de manejar las herramientas básicas del poder? Lo primero que tienes que tener es por lo menos una buena relación con estos elementos del poder y estás es generando unos niveles de enemistad y de animosidad que hacen imposible el Pero diálogo. mira, un tema Fíjate, perdón, Sí. déjame, por ejemplo, el tema del referendo. Es irónico que una bandera nacional, y cómo te digo que es nacional, porque 11,7 millones de personas votamos por la consulta anticorrupción. Excepto 7 nuestro propuestas. representante por los colombianos al exterior que salió a decir que no se votara, ¿no? Ese es uno de esos que hay que censurar. Viene el señor Uribe y dice que no, que le parece inconveniente esa consulta y que el legislador es el que tiene que hacer eso. Sí,
y no pasó ni una sola de las propuestas en el Congreso, ni una. No fueron capaces ni siquiera de votar una de las 7 propuestas que 11 millones de colombianos, casi 12 millones, dijimos, esto es urgente, necesario, es lo más importante. Y sin Después se armó embargo... el show en el Palacio Nariño, el presidente invitó a la gente, los partidos a armar una propuesta para votarla en el Congreso, se votó en el Senado y cuando se llevó a conciliación, para que fuera, y para los que no tienen conciliación es que el Senado votó un proyecto y la Cámara tenía que votarlo tal y cual como llegó de Senado. Lo que la gente no sabe y los medios en algunos casos de manera responsable salieron a decir que era que 66 congresistas habían votado en contra de esto y la verdad es que sí lo votaron en contra porque alguien dentro de la Cámara de Representantes buscó incluir un artículo que ya se había quitado en el proyecto de Senado y pues lamentablemente no se votó y bueno, salieron una cantidad de especulaciones de que se fueron a celebrar, que no sé qué, y la verdad no fue esa, la verdad fue que ni el presidente del Senado hizo el proyecto, digamos la gestión correcta de buscar que esa conciliación se hiciera correctamente con la Cámara de Representantes, sino que en la Cámara de Representantes alguien buscó incluir un articulado que ya había sido aprobado en el Senado y por eso se votó de manera equivocada. Pueden decir lo que quieran, pero eso tiene unos procedimientos dentro del Congreso que se deben de cumplir, así como cuando la Cámara votó el Plan Nacional de Desarrollo y en el Senado no se pudo incluir ninguna propuesta de los senadores porque ya venía aprobada desde Cámara. Si algún senador le hubiera dado por pedir un artículo diferente, no se aprueba. Así de sencillo. Una pregunta. ¿No se supone que cuando él está corriendo, que su partido lo apoye y lo asesore? ¿Dónde están estos asesores? Porque, por ejemplo, aquí está el presidente Trump. Él no tampoco viene de un historial de política, ¿verdad? Sabemos que él es un businessman, un hombre de negocios, correcto. Pero sí está, el partido lo tiene lleno o rodeado de asesores que son lo mejor que existe en el país. En el caso del señor Duque, ¿dónde está esa asesoría que le diga, por aquí no, por aquí sí? Esa asesoría existe y se paga bastante bien, todo ese tipo de puestos pero no ha salido tan muy bien pagados. Pero digamos, existen los asesores, lo que pasa es que no lo han asesorado apropiadamente, en mi opinión, no ha sido correcta esa asesoría. Pero además es porque él políticamente no ha hecho el trabajo necesario para generarse y granjearse sus propios apoyos y sus propios aportes. Tú hablas, por ejemplo, del presidente Trump. El presidente Trump es un businessman, pero él consiguió con su discurso y con su propuesta generar su propia base política y hoy existe el trumpismo en los Estados Unidos y es fuerte y son millones de personas. Trump llegó con vida propia. Por eso, o sea, entonces Duque llega y no ha sido capaz de construir el duquismo. Porque se ha quedado en el uribismo. Porque se ha quedado en el uribismo. Entonces cuando Duque dice una cosa y Uribe dice otra, la gente del uribismo le hace caso a Uribe y no le hace Entonces caso es culpa del mismo uribismo que está enterrando su propio presidente. Déjenlo gobernar, dejen que tenga vida propia, dejen que Iván Duque sea presidente. No, porque el proyecto de ellos es un proyecto a largo plazo que tiene en Duque solo una figura temporal. Sí, pero con eso se van a enterrar. Pues, porque bueno, en la medida en que no lo dejen gobernar, en la medida en que no lo dejen ser a él, porque yo personalmente un buen favor le haría al país. Tengo fe en Iván al final Duque, de cuentas, pero si no lo dejan gobernar, hermano, eso es muy complicado que tenga vida propia. Pero un buen favor le haría al país que el uribismo no ganara las próximas elecciones. Que ganara una opción de centro, que ganara una opción diferente, porque finalmente en Colombia se abriría un camino distinto que no se ha podido abrir jamás. Pero lamentablemente, o no lamentablemente, lo que está pasando con el escenario de Duque es que no le están dejando ser él por él. El país está cansando del uribismo porque las encuestas lo dicen, la gente ya está hasta aquí. Nomás se vio en el supuesto plantón que hicieron ahí en la Plaza de Bolívar, no fue sino la mamá y los amigos. Entonces, dentro de ese contexto, el país se está cansando y yo no creo que el país vaya a tener alientos, ni ganas, ni entusiasmo para que en 3 años le digan a la gente, voten por este. No, pero además, o sea, no va a haber ambiente. Y fíjate el desperdicio de plantear una vez más el regreso al pasado. Cuando el señor Uribe y cuando el señor Duque salen a apoyar la propuesta de referendo del señor Ervin Hoyos, nuevamente ellos mismos ponen una talanquera delante de la rueda de la carreta nacional porque vuelven a poner en el centro del debate lo que ya pasó, lo que ya se resolvió, lo que ya se dijo. Y entonces van
ellos están convencidos de que al tener que trabajar con el referendo van a estar movilizando a su gente porque al final de cuentas tienen que tener a sus activistas pidiendo Pero, firmas ojo, esa estrategia me parece válida, y llamando votos. Ellos piensan que ese activismo es el que va a mantener la Pero eso fue lo que maquinaria le dijo a andando, Duque. pero el problema es que Colombia ya resolvió ese tema y cuando llegue la hora de votar y si les va re mal, entonces la debacle es Peor. porque ahí sí que se les cae la estantería Además, completa. porque eso lo vimos en las elecciones a Congreso, en donde plantearon un referendo, una consulta para elegir a 3 candidatos, entre esos Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y el hoy por hoy representante ante la OEA, el señor Hernández, Ordóñez, perdón. Y era abismal ver a esta gente en los puestos de votación. Hay que votar por este, hay que votar por este y por este. Y ahí nos empaquetaron ese representante por los colombianos en el exterior, que es un desastre. Y más encima tenemos hoy por hoy un escenario lamentable con el presidente Iván Duque, que no lo dejan ser él, no ha tenido vida propia y el país es el que está pagando el plato roto. Yo personalmente pienso que el presidente Iván Duque es una persona capaz, es un líder en el que yo confío, o sea, se le ve a él, o sea, como en su cara, en su rostro, el reflejo de que como que quiere hacer cosas, pero se siente atrapado en un escenario siniestro, en donde no lo dejan ni siquiera pronunciar una sílaba, y sí pienso que está muy mal asesorado, y pues esperemos que él rectifique el rumbo. Él, nadie más que él puede rectificar el rumbo, porque, señor presidente, usted tiene las fuerzas militares, usted tiene todo el poder en sus manos. Usted es el único que puede tomar las acciones necesarias para que su gobierno cambie y el país mejore. Gobierne con sus ideas y su visión, por favor, dejemos el tema del pasado atrás. ¿Qué opinas, Juan Pablo? Pues podría ser, pero no va a ser. Yo no veo que haya voluntad política de parte del presidente Duque de darle la espalda a Uribe en ninguno de los aspectos fundamentales de Es que su no darle la política. espalda, es gobernar con su visión. Yo no lo veo. No es lo darle la veo. espalda, es que eso es la Tú- equivocación. tú que el ves la- tipo gobierne con la suya no quiere decir que le va a dar la espalda a Uribe. O Tú sea, me, es que... tú me preguntas cómo lo veo yo lo veo así. Yo veo que él no tiene realmente la voluntad política, ni tiene el capital ni el respaldo con lo que hacer. Quizá esté más adelante un acontecimiento que lo eleve y que le dé la oportunidad, pero no lo veo en este momento y mucho menos lo veo cuando él mismo está poniéndose los grillos en las piernas en el momento en el que vuelve y se condena con el referendo que propone Erwin Hoyos. Él debió retirarse de esa propuesta y decir, a mí no me importa más ese tema, yo me voy a concentrar en gobierno, yo me voy a concentrar en esta reforma. Hay que hacer reforma política, hay que hacer reforma judicial, hay que hacer reforma, o sea, hay reformas importantes que necesita el país. Yo pondría mis baterías a mostrarle al país que tengo con qué y que tengo voluntad política más allá de lo que mi partido quiera hacer políticamente con la JEP. Y le dejaría esa papa caliente al señor Uribe, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho porque él está todavía cumpliendo las instrucciones de su líder político. Es que es la realidad, Cristian. El logo del partido tiene una imagen, una silueta en él, y es la El presidente silueta Uribe. del señor Uribe. Entonces, es el presidente eterno, él va a ser siempre nuestro presidente, él mismo se lo dice en la cara. El día que es nombrado presidente, él mismo le dice al expresidente Uribe, usted es el presidente eterno. Entonces, ¿cómo aspiras tú a que nosotros te veamos como un tipo independiente, serio y con tus propias ideas si no las puedes generar? He ahí donde yo pienso que el país perdió la oportunidad de tener este proceso al revés. Cuando me invitó a mí Jaime Bailey el año pasado a analizar las elecciones, una de las cosas que yo le planteaba a él era que irónicamente si Petro ganaba, era la oportunidad que tenía la derecha colombiana de demostrar que la izquierda no era operante, porque iba a llegar un Petro sin Congreso, un Petro sin capacidad legislativa, un Petro con las manos atadas y además con una oposición inmensa al otro lado, ¿verdad? Entonces habría trastrabillado, habría tenido dificultades. Sería un desastre gobernando. igual, pero distinto. Pero entonces él habría perdido frente al país porque habría gobernado mal. Pero ahora lo que está sucediendo es que eso es exactamente lo que le está pasando a Duque. No tiene mayorías, no tiene cómo gobernar, está trastabillando, está quedando mal. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado es que en 4 años el país le va a decir no al uribismo. Y es más, se lo va probablemente a decir antes. Ahora En esas tenemos elecciones elecciones de octubre, eso es lo que va a pasar. Exacto. Y no va a funcionar el tal referendo precisamente por esos temas que ya el país ya se cansó, o sea, las mentiras, los engaños y las manipulaciones en las urnas. Una pregunta, Yulisa. ¿Tú votarías por un candidato que un tercero te diga que tú tienes que votar? O sea, No, por ejemplo, que jamás. el presidente Trump No. termine sus 8 años y diga,
oye, este señor es el mío, voten por él. O sea, hay esa mentalidad, a mi modo de ver, no sé, ingenua, ignorante o tercermundista en Estados Unidos. De Existe. que alguien, no, eso existe. Pero Aquí sí eso existe aquí. Porque, claro que existe. Que le aquí digan a porque- la gente, claro este que es el sí. mío y vota por él. Eso existe, por eso tú ves que en tiempo de elecciones las mismas personas que están corriendo para cosas básicas están afuera diciéndote, mira, este soy yo para que sepa. Pero ya esos son, tú sabes, personas que no están educadas, que no se están enfocando en votar por personas alineadas con lo que uno piensa. Yo no estoy en eso, porque yo creo que soy la primera que digo que aquí tú tienes que leer y asesorarte bien para saber por quién tú vas a votar, porque esa persona rige tu vida. O sea, tú tienes que estar bien educado en eso. Ahora, de que existe el pan y circo, existe el pan y circo. Y quizás, ¿verdad? Yo viéndolo como alguien de afuera, eso fue quizás lo que sucedió en este caso, de que te prometemos, porque por ejemplo, en países como en República Dominicana, eso es algo que pasa. Vas a lugares que las personas tienen hambre, tú les das comida, pues esa persona va a decir, yo voy a votar, ese es el mío, porque así es que se dice, ese es el mío, pues porque me dio comida, no me enseñó a pescar, me dio el pescado, entonces voy a votar por él. En los Estados Unidos, ¿de qué existe? Sí existe en todas partes. No los recomiendo, siempre digo que leas las letras pequeñas y sepas por quién estás votando. Pero bueno, eso no lo podemos controlar porque a las personas no les gusta leer. Pero Eso- bueno, yo sí espero que lo controlemos, ¿no, Juan Pablo? Porque si no, el país Bueno, va a estar sometido... A la gente no le gusta leer, pero a la gente le gusta ver internet y le gusta... Que es el la peor televisión. lugar para buscar información, porque en Wikipedia lo pone cualquier persona. Entonces, Sí, pero tú tienes, por ejemplo, la tribuna y puedes acceder no, claro, pueden vernos. a otros medios y puedes acceder a otras Claro que opiniones y generar tu propia opinión. Pero seamos sinceros, seamos honestos. Esto lo hemos hablado tú y yo varias veces. En la vida social y política, en realidad el activista político es el 1% de la población. Eso no cambia. Si no menos. En las asambleas de los de los condominios. Sí, ¿Quiénes son los también. activistas? Son 5 o 7 personas que se movilizan y el resto de la gente los ve pasar y hasta los detesta. Ahí va la vieja otra vez en su carrito. ¿Sí? Y la detestan porque es la señora que le está ayudando a que el carro quede bien parqueado, a que no se metan los que no deben meterse. Pero es un grupo minúsculo de personas. Tú vas ampliando social y políticamente, vas creciendo numéricamente y te da el mismo resultado. Entonces, nosotros que somos fans de la política, que nos interesa este tema, que estamos fascinados, que estamos todo el tiempo mirando y enterados, pues estamos afiladitos y conocemos qué fue lo que dijo fulano y qué fue lo que pasó anoche y qué es lo que va a pasar mañana. Pero el pueblo realmente... No está se enterado de interesa esto en el realmente. tema cuando le toca, cuando le dicen, vota mañana. Ay, voto mañana, a ver por quién voy a votar. Ah, el partido me dice que vote por fulano. La gente no se quiere Pero complicar. entonces con tenemos que esas trabajar cosas. para terminar con esa cultura nefasta que de una y otra manera nos ha puesto no solamente a los colombianos en contravía y en orillas distintas y una polarización que al parecer en este momento no tiene fin. Ya para ir terminando, el mensaje yo creo que debe ser que ojalá el presidente Duque, y este programa lo hicimos con ese objetivo de tratar como de poner en contexto lo que está pasando en Colombia, de que es evidente de que hay un camino equivocado que el presidente está tomado y que ha tomado, que eso no lo hace enemigo del país, ni que el país, yo no pienso que el presidente Duque sea un asesino, sea una mala persona, pero hermano, hay que despertar y hay que gobernar con la suya, esa es mi opinión y se lo digo como se lo diría cualquier ciudadano, despierte y gobierne con lo suyo, con su gobierno y su visión, y yo sé que le va a ir muy bien porque usted es una buena persona. Si usted sigue en el camino que sigue, el país va por el camino completamente equivocado y es la lápida definitiva para el Centro Democrático si siguen pensando que el presidente es Uribe. No, el presidente no es Uribe, el presidente es Iván Duque y hay que pensar en que ese es el presidente y hay que apoyar a ese presidente y ojalá lo haga. Palabras finales, Yulisa. Bueno, éxito en su gobierno, ¿verdad? Porque pues al final del día tenemos hermanos que viven ahí en Colombia y que esto les afecta directamente, eso... Suerte y los mejores deseos. Ojalá que el país, hombre, se llene de esa buena energía positiva, Juan Pablo. Yo veo positivamente el hecho de que el país se desfarcizó y el país se está desuribizando. Y ambos se han desgastado. Ese fue una obsesión nacional durante ya suficientes años. Yo pienso que al final de cuentas el acuerdo de paz no es simplemente lo que se firmó en el Teatro Colón, eso es algo que la gente firmó a nivel personal. Y que millones de personas definitivamente dijimos no quiero más guerra. Lo cierto es que las FARC tienen apenas 5 representantes en el Congreso y su poder equivale a eso. Y no ha podido crecer desde ahí.
Y lo mismo está pasando con el otro extremo No que tienen está 10, ¿no? representado. 5 en sí. Cámara y en Senado. Hoy está pasando lo mismo al otro lado, están representados y están perdiendo esa representatividad. En ese otro país grueso que está entre los dos extremos, pienso que hay mucha vitalidad y que ahí es donde están realmente las respuestas que vamos a necesitar. Bueno amigos, espero que este programa de hoy haya sido lo más instructivo posible, que la visión de nuestro invitado les haya ayudado a poner en contexto, como se los había dicho. El objetivo era ser objetivos y manifestar lo que realmente está sucediendo y la invitación a todo el país a avanzar, que hay muchas cosas por hacer en temas de educación, en temas de reforma económica. La gente no tiene empleo, o sea, hay que ir a caminar y el consejo para el presidente Iván Duque, presidente, úntese de pueblo. Y la manera de hacerlo no es precisamente en esos consejos comunales en donde la gente va libreteada, sino ir a hablar con la gente, que la gente le pueda decir a usted lo que realmente está palpándose en las calles. La gente no tiene trabajo, señor presidente. El país se está yendo al caos total, las vías en derrumbes, o sea, hay que empujar. Y si el presidente no empuja, pues, o sea, ¿quién lo va a hacer? Para eso es que lo elegimos, señor presidente. Entonces, con todo el cariño y el respeto, espero que usted haga las cosas correctamente, en eso confiamos. Y aquí en la tribuna, la verdad, nos despedimos con estos invitados y Yulisa, que siempre nos acompaña con esa bella sonrisa. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Nos vemos. Bye.